Buenas tardes, mi nombre es Samuel Alexander Maldonado Hernández. Voy a hablar sobre el ejercicio B de la práctica de circuitos resistivos con voltaje. A continuación voy a hablar sobre el circuito B, de la práctica circuitos resistivos con voltaje. En este caso es un circuito en serie, ya que tanto el nodo A con el nodo B, el nodo C y el nodo D están unidos mediante la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Bueno, más que nada al revés, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 están unidos por el nodo B, C, D y A. A continuación voy a explicarles lo que es la resistencia 1 es de 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohms la resistencia 2, la resistencia 3 es de 3.3 kilo ohms. Para reducir a RA tenemos que usar cualquiera de estos. En este caso usamos R1 y R2, que R1 y R2 están en serie, ya que el nodo B está en común en cuanto a esos dos, y por eso es un circuito en serie. RA es la reducción de R1 y R2, que sería la fórmula para sacar RA es R1 más R2, y es 1 kilo ohm más 2.2 kilo ohms, que da 3.2 kilo ohms, y sus nodos en común sería el A y el C. Como podemos ver, A y C, entre ellos está el RA. A continuación, para sacar la reducción de RE, tenemos que sacar RA con R3. RE es igual a RA más R3, y sus nodos en común son el nodo C, y están en series por el simple hecho que está con el nodo C juntos. RE, pues ya dije, es RA más R3, es 3.2 kilo ohms más 3.3 kilo ohms, que nos da un total de 6.5 kilo ohms. El voltaje total es corriente total más resistencia equivalente por el nodo A y D. Y para sacar corriente total tenemos que hacer un despeje, y entonces nos quedaría corriente total igual a voltaje total entre RE, que es igual a 5 volts entre 6.5 kilo ohms, que nos da 0.7692 miliamperes. Ahora el voltaje total es igual a voltaje A más voltaje 3, y la corriente total es igual a corriente A igual a corriente 3, ya que es el circuito en serie, por eso el voltaje se suma y la corriente son iguales. La corriente A es igual a 0.7692, ya que todo sería igual, tanto la corriente A como la corriente 1 como la corriente 3 y 2. El voltaje A es multiplicado por la corriente A por la resistencia A, que es 0.7692 miliamperes por 3.2 kilo ohms, que da 2.461 volts. El voltaje 3 es corriente 3 por resistencia 3, es 0.7692 miliamperes y 3.3 kilo ohms, que da 2.538 volts. El voltaje A es igual a voltaje 1 más voltaje 2, corriente A es igual a corriente 1, es igual a corriente 2, como habíamos dicho acá. Las corrientes son iguales. Corriente 1 es 0.7692 miliamperes y la corriente 2 es 0.7692 miliamperes, igual. El voltaje 1 es corriente 1 más resistencia 1, 0.7692 por 1 kilo ohm, que da 0.7692 miliamperes. El voltaje 2 es corriente 2 por resistencia 2, es 0.7692 miliamperes y 2.2 kilo ohms, que nos da 1.692 volts. Y hasta aquí sería lo que es la teoría del circuito B de resistencias de la práctica. Ahora voy a explicarles cómo se mide los voltajes. Para medir un voltaje en concreto tenemos que poner el multímetro conectándolo entre los nodos que van que están en medio, que están agarrando el voltaje. En este caso el voltaje total está por el nodo A y el nodo D, que se me olvidó escribirlo aquí. La resistencia 2 es para agarrar desde el nodo A al nodo B. Se conectan tanto en cualquier parte que sea entre la resistencia 1 a la B y cualquier parte entre la resistencia A y el nodo A y la resistencia 1 en cualquier parte de esta. Para la resistencia 2 es igual, es entre el nodo B, la resistencia 2 y el nodo C en cualquier parte. Y para la resistencia 3 es en el nodo D y nodo C en cualquier parte de entre esos tres elementos.
Para medir las corrientes tenemos que conectarle, para medir la corriente 1 tenemos que ponerlo tanto aquí como aquí, porque si lo ponemos en cualquier otra parte vamos a estar midiendo otra corriente. La corriente 2 es aquí, aquí y aquí, entre los nodos A, B, C y D. En este caso no lo escribí porque ya me lo sé igualmente. Ahora es el nodo, la resistencia 3 es aquí y aquí, y la resistencia total es aquí y aquí. Y por mi parte sería todo en cuanto a la explicación de la teoría. En este caso, el circuito que me tocó es un circuito en serie que está conformado por la resistencia 1 de 1 kilo ohm, la resistencia 2 de 2.2 kilo ohms y la resistencia 3 de 3.3 kilo ohms. Y el primer paso que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente. Pero primero tenemos que conectar nuestro circuito en serie de forma que esté colocada tanto en la columna correcta y de buena forma. Y tenemos que tener mucho cuidado en no romper las resistencias. En este caso esta es la de 1, esta es la de 2.2 y esta es la de 3.3 kilo ohms. Este es el nodo A, este es el nodo B y esto que está aquí en medio es el nodo C y esto es el nodo D. Ahora a continuación vamos a juntarlo con con lo que es la fuente, o sea la conexión para la fuente, pero sin la fuente. Vamos a conectar el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo va al final de donde empieza el nodo A, bueno, al principio el nodo A y al final donde termina el nodo D, en la misma columna. Ahora a continuación vamos a conectar los caimanes tanto el positivo como el negativo en sus respectivos nodo A y nodo D, porque la resistencia equivalente se mide del nodo A al nodo D. Ahora lo vamos a prender y lo vamos a poner en 20 kilo ohms. Y pueden ver que da 6.44, puede oscilar a 45. Y en lo que tenemos calculado es 6.5 kilo ohms. Parecido, pero pues no va a ser exacto, ya que esto es cálculos y estos son mediciones, que es un multímetro que no mide tan exacto. Ahora a continuación vamos a medir la intensidad total. La intensidad total, primero vamos a apagar el multímetro para el siguiente paso. Ahora vamos a medir lo que es la intensidad total, que en este caso da 0.7692 miliamperes. Lo que vamos a hacer es desconectar el nodo A de la fuente y del caimán, y los caimanes también los vamos a desconectar. El caimán negativo lo vamos a conectar en donde es el nodo A y el caimán positivo lo vamos a conectar donde es la fuente, y le vamos a prender justo en 20 miliamperes y da 0.82, que es una oscilación un poco diferente, ya que la fuente no es de 5 volts, es 5 volts y cacho. Y en este caso ahora vamos a ver lo que es el voltaje total. Para checar el voltaje total vamos a apagar el multímetro, vamos a desconectar los caimanes, vamos a agarrar la fuente, conectar la fuente con los puros caimanes en el circuito y prenderlo en 20 volts y da 5.33, que ahí es la diferencia. Lo de 5 da la diferencia de 0.33. Y ahora en este caso vamos a hacer lo que es la medición de cada voltaje de cada resistencia. Apagamos el multímetro, desconectamos los caimanes, conectamos la fuente en los nodos A y D, y ahora procedemos a conectarlo el nodo A con el caimán en el nodo A, el positivo, y el caimán negativo en el nodo B, y lo prendemos y da 0.82, lo que aquí en el 1 da 0.7692 miliamperes, que es parecido al total, pero por el simple hecho de que tiene la oscilación del voltaje de la fuente. Ahora
desconectamos el nodo A, los caimanes, y conectamos en el nodo B y en el nodo C. Y puede ver que cambia a 1.776. Y aquí en el voltaje 2 da 1.692. Igual por la oscilación de la fuente. Ahora en este caso es desconectar los caimanes, conectarlo en el nodo C y en el nodo D. Y va a ver que cambia a 2.7271. Y aquí puedes ver que da 2.538 volts. Y es igual, oscilación por la fuente. Ok, ahora vamos a medir la potencia total, que la potencia total se mide por el voltaje total y la intensidad total, que eso nos resulta en watts. La potencia total se va a medir entre obviamente el voltaje total, que son 5 volts, por 0.7692 miliamperes. Esto nos va a resultar una potencia total de 3.846 watts. Ahora la potencia 1 es con el voltaje 1 y la intensidad de 1, que es 0.7692 volts por 0.7692 miliamperes, que da 0.5916 watts. La potencia 2 es voltaje 2, intensidad 2. La potencia 2 es 1.692 volts por 0.7692 miliamperes, que nos resulta 1.3016 watts. La potencia 3 es voltaje 3, intensidad 3. Es 2.5383 volts por 0.7692 miliamperes, que nos da 1.9526 watts. Y en la potencia total es la suma de la potencia 1, potencia 2 y potencia 3, que es 0.5916 watts más 1.3016 watts más 1.9526 watts, que nos da el resultado de 3.846 watts. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y denle like al video.